Bienvenidos a la Escuela Deportiva de Valores, un podcast sobre desarrollo personal, valores, inspiración y un entorno potenciador. Un espacio donde el deporte es más que una competición, supone un camino de crecimiento, disciplina y superación personal. Exploraremos cómo el juego moldea el carácter, cómo los entrenadores inspiran y cómo la familia y el entorno son clave en la formación de los jóvenes deportistas. ¿Estáis preparados para vivir una experiencia en la Escuela Deportiva de Valores? Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo entrenamiento de Escuela Deportiva de Valores. Hoy vamos a hablar de un tema que se suele confundir, se suele simplificar y, sin embargo, determina la vida de cualquier deportista, cualquier equipo y cualquier familia deportiva: el liderazgo. Una palabra que cuando aparece nos hace levantar la mirada. Una palabra grande, muchas veces mal entendida, otras veces mal utilizada, pero siempre, siempre necesaria. Una palabra que a veces parece reservada a los grandes nombres, a los que salen en las fotos, a los que levantan los trofeos, ya que cuando pensamos en liderazgo, imaginamos a quien manda, a quien decide, a quien da la charla en el vestuario o levanta un trofeo. Pero el verdadero liderazgo no empieza fuera, empieza dentro. Porque en el deporte formativo, en ese deporte donde trabajamos, donde nacen valores y se construyen personas, el liderazgo está en cada rincón. En este nuevo entrenamiento de Escuela Deportiva de Valores, vamos a mirar ese liderazgo que nace del ejemplo, del compromiso, de la actitud cuando nadie mira. Está en el entrenador que educa, más con un gesto que con una táctica, que inspira con cada palabra y cada silencio. Está en los padres que acompañan desde la calma y no desde la presión, que educan con paciencia, con presencia y con coherencia. Y sobre todo, está en esos deportistas que descubren que liderar no consiste en ser más que nadie, sino en ser más para los demás, en dar más de uno mismo. Porque liderar no es tener un cargo, un silbato o una posición. El liderazgo es un concepto moral, no jerárquico. No eres líder porque lo dice un organigrama. Eres líder porque otros te reconocen como tal. Y en el deporte, igual que en la vida, todos, absolutamente todos, somos líderes de algo o de alguien. Un entrenador sobre su equipo, un padre sobre su hijo, un capitán sobre el vestuario, un deportista sobre su propio proceso. Hoy lo vamos a explorar juntos. Hoy, en Escuela Deportiva de Valores, vamos a entrenar juntos ese liderazgo que no se impone, que no grita. Ese liderazgo que inspira. Empieza tu entrenamiento de hoy. Liderar es educar. El valor de inspirar desde cada rol, de ser ejemplo. Para conocer qué es realmente el liderazgo, tengamos en cuenta qué no es liderar. Liderar no es un título, no es un brazalete, no es una medalla. Liderar no es mandar, no es levantar la voz, no es aparecer en la foto. Liderar no es imponer, no es controlar, no es porque yo lo digo. Liderar es una forma de estar en el mundo. Es la decisión de influir de forma positiva en quienes te rodean. Liderar es inspirar. Liderar es sumar. Un buen líder no empuja, acompaña. Un buen líder no dirige, comprende. Un buen líder no obliga, contagia. En el deporte, liderazgo significa asumir responsabilidad, mostrar actitud, sostener al equipo y entender que lo que haces educa. El liderazgo empieza en la forma de mirar los retos, de asumir la responsabilidad de tratar a los demás. Y cómo todos los valores también se entrenan. Liderar es, ante todo, servicio. Servicio a los demás, ejemplaridad, aprendizaje continuo. Un verdadero líder se hace una pregunta silenciosa cada día. ¿Estoy ayudando a que quienes me rodean sean mejores?
esa es la esencia. El liderazgo es la capacidad de sacar lo mejor de las demás personas. Los líderes no deslumbran, iluminan, no buscan brillo propio, buscan que brillen los demás. Porque cuando tratas de deslumbrar, el foco está en ti. Cuando intentas iluminar, el foco está en los demás. Vamos a reflexionar y analizar el liderazgo bajo la perspectiva de 3 figuras dentro del entorno deportivo. La del entrenador, que en el deporte formativo no solo enseña técnica, estrategia, táctica, educa carácter. Lidera cuando corrige sin humillar. Lidera mucho antes de explicar un ejercicio. Lidera cuando escucha. Cuando entiende que educar va por delante de ganar. Cuando exige desde el cariño y no desde el miedo. Cuando acompaña el error como parte del camino. Lidera cuando su manera de hablar transmite calma en el caos, claridad en la duda y confianza en la dificultad. Porque el liderazgo del entrenador no se mide en victorias, sino en personas que crecen. El deportista aprende del gesto, del ejemplo y del ambiente que el entrenador crea. El deportista no recuerda un sistema de juego dentro de 10 años, recuerda cómo le hizo sentir su entrenador. Y esa es una forma de liderazgo que cambia vidas, porque un entrenador no solo enseña técnica y táctica, como decíamos anteriormente, enseña forma de vivir el deporte. Enseña que la disciplina no es castigo, sino respeto, que la constancia no es rutina, sino compromiso, y que el esfuerzo no es un peso, sino una decisión diaria. Un entrenador lidera, y como indica el pedagogo Andrés París en su libro La mochila del líder, lo hace como un director de orquesta. Escucha a todos, busca la armonía, trabaja mirando de frente y de espaldas al público, no necesita gritar, asume la responsabilidad del grupo y lidera desde el ejemplo. La misión de un entrenador no es ser un jefe que exige resultados. Su misión es crear contextos donde pueda ocurrir lo extraordinario, espacios de confianza, respeto e imparcialidad, lo que Mercer Bray llamaba zonas de seguridad psicológica. Y es que ese tipo de liderazgo, sereno, coherente, humano, deja huella mucho más allá del campo. Porque recuerda, si vas solo, llegas rápido. Si vas acompañado, llegas lejos. Vamos a hablar ahora de el liderazgo silencioso, el de los padres. Ese que se vive en el banquillo, en la grada, donde ellos son el primer espejo del deportista. Los padres lideran de otra forma, desde la influencia cotidiana. Lideran desde un lugar diferente, no están en el campo, pero están siempre. Lideran cuando acompañan sin exigir, cuando escuchan antes de corregir, cuando ayudan a digerir la frustración, la derrota, el error, la impaciencia. Como ya trabajábamos en el entrenamiento anterior de Escuela Deportiva de Valores. Y lo hacen desde la presencia, no desde la exigencia. Lideran cuando entienden que el deporte no es solo un espacio de competición, es un espacio de construcción personal. Lideran cuando acompañan sin presionar, cuando preguntan ¿cómo te has sentido? Antes de ¿cómo habéis quedado? ¿Habéis ganado o habéis perdido? Porque un padre o una madre no necesita saber de fútbol, de baloncesto o de atletismo. Necesita saber de su hijo. Y ahí, en esa conexión emocional, aparece un liderazgo que sostiene, que calma, que motiva. El verdadero liderazgo, es decir, estoy orgulloso de tu esfuerzo, de tu actitud y de quién estás aprendiendo a ser. No eres grande por lo que ganas, eres grande por cómo te comportas. Los niños, las niñas, no escuchan discursos, observan comportamientos. Aprenden cómo gestionar un error, cómo aceptar una derrota, cómo levantarse, cómo hablar, cómo respetar. Tu mirada puede encender o apagar. Tu comentario puede construir o destruir. Tu ejemplo puede transformar. Los padres son los primeros líderes que un deportista conoce. Su liderazgo no se impone, se contagia.
Y en tercer lugar, llegamos a los verdaderos protagonistas de este entrenamiento, los deportistas. Porque no importa la edad, la categoría, ni el deporte, todos pueden liderar. Lidera el que anima cuando va perdiendo. Lidera quien ayuda a un compañero sin que nadie se lo pida. Lidera el que entrena con seriedad, aunque no tenga un buen día. Lidera el que respeta al árbitro, al rival y al juego. El que acepta sus errores sin excusas. El que da ejemplo antes que instrucciones. Lidera quien se levanta después de fallar y sigue. El deportista lidera empezando por sí mismo. Antes de influir fuera, tiene que gestionar su poder interior, la confianza, el miedo al fracaso, la actitud en la derrota, el diálogo interno. Luego, el deportista aprende a influir de manera ascendente sobre entrenadores, mostrando compromiso, de forma lateral sobre compañeros, mostrando responsabilidad, y de forma descendente, siendo un referente moral para los que vienen detrás. Un deportista líder no es quien mete más goles, es quien hace al equipo más fuerte cuando él está cerca. Ese liderazgo, el del ejemplo, el del compromiso, el de la actitud, es el que marca diferencias. Ese tipo de liderazgo no necesita permiso, no necesita título, no necesita un brazalete. Solo necesita una decisión: ser la mejor versión de uno mismo para el equipo y para el entorno. Y ese liderazgo, cuando aparece, cambia partidos, pero sobre todo cambia personas. Un equipo con líderes silenciosos es un equipo que crece. Un deportista que decide liderar desde dentro es un deportista que inspira. Y tras esta reflexión inicial sobre el liderazgo, te invito ahora a seguir profundizando en este valor a través de nuestras secciones habituales de Escuela Deportiva de Valores. Cuentos con valor, vidas que inspiran, lecciones de película. Acompáñame en este recorrido, porque el liderazgo, igual que el deporte y la vida, se construye paso a paso, experiencia a experiencia. Bienvenidos a Cuentos con Valor. En este nuevo entrenamiento de Escuela Deportiva de Valores, hoy vamos a adentrarnos en un tipo de liderazgo que no necesita títulos, cargos ni reconocimientos. Un liderazgo que nace desde un lugar mucho más profundo, la capacidad de escucharnos. Porque el verdadero liderazgo no siempre se encuentra en quien habla más alto, ni en quien camina primero, ni en quien parece tener todas las respuestas. Muchas veces se descubre en quien se atreve a hacer algo que parece pequeño, pero que cambia todo. Escuchar el eco interior que llevamos dentro. Para entenderlo mejor, hoy te traigo un cuento especial, un cuento que habla de valentía silenciosa, de intuición, de claridad. Un cuento que nos enseña que un líder no impone, sino inspira, que no grita, sino que despierta, que no obliga, sino que acompaña. Así que prepárate para un viaje breve, simbólico y profundamente humano. Un viaje hacia adentro, porque solo quien se escucha puede llegar a liderar. Hoy quiero contarte una historia sencilla, pero profundamente humana. Una historia que habla de liderazgo, de ese liderazgo que no se grita, que no se impone, que no se viste de grandeza, sino que nace desde un lugar mucho más íntimo. En Cuentos con Valor, hoy, el eco que guía. Dicen que al nacer cada persona recibe un eco, no una voz, no un pensamiento, sino un eco. Una vibración suave que acompaña por dentro y que solo se hace fuerte cuando uno se detiene a escuchar. Aira había crecido sintiendo un eco muy débil. Parecía esconderse cada vez que alguien levantaba la voz o daba una opinión más firme que la suya. Por eso,
caminaba siempre un paso atrás, convencida de que otros sabían mejor que ella hacia dónde ir, qué decir, qué hacer. Un día, mientras avanzaba en silencio, entre un grupo que debatía con intensidad, el eco volvió a sonar dentro de ella. Esta vez no era un susurro, era un temblor, un latido que no insistía, suplicaba. Aira se detuvo y en esa pausa todo cambió. Los demás siguieron discutiendo, cada uno defendiendo su idea, como si hacerlo más fuerte fuera hacerlo más cierto. Pero el eco dentro de Aira creció, como si quisiera salir corriendo en una dirección completamente distinta. Sintió miedo, sintió duda, sintió que dar un paso adelante sería como romper algo. Pero también sintió que si no lo daba ahora, su eco se apagaría para siempre. Respiró hondo y habló. No levantó la voz, no impuso su idea, solo compartió lo que veía y lo que ella sentía, que era el camino más justo. El grupo se quedó en silencio. Aira creyó que la rechazarían, que se reirían, que le dirían que no sabía. Pero sucedió algo que nunca imaginó. Al escucharla, cada uno empezó a oír su propio eco. Algunos lo habían olvidado, otros lo habían ignorado durante años, otros lo habían silenciado sin darse cuenta, atrapados en la velocidad, en la urgencia, en el ruido. Y entonces comprendieron que el eco de Aira no los guiaba a ellos, les recordaba que debían escucharse a sí mismos. Aira no había dado una orden, no había elegido por nadie, no había mostrado un camino, solo había encendido el suyo, y eso era suficiente para que los demás encendieran el propio. Ese día, Aira entendió qué era realmente el liderazgo. No es caminar delante, es caminar con tanta verdad por dentro que tu eco despierta los ecos dormidos de los demás. Desde entonces, Aira ya no temía avanzar, porque comprendió que un líder no es quien lleva el paso más grande, sino quien se atreve a dar el primero, cuando todos los demás han olvidado escuchar. Después de escuchar el cuento El eco que guía, quiero que te quedes con una imagen muy sencilla, la de tu propio eco. Esa vibración que a veces ignoras, otras veces dudas y en contadas ocasiones te atreves a seguir. El liderazgo empieza ahí. No cuando te siguen, sino cuando te escuchas. No cuando te aplauden, sino cuando te alineas contigo. No cuando tomas grandes decisiones, sino cuando das pequeños pasos que nacen de tu verdad. Hoy te invito a practicar ese liderazgo, el tuyo, cada día. Cuando hables, cuando escuches, cuando acompañes, cuando decidas. Hazlo sin prisas, sin ruido, sin necesidad de imponerte. Hazlo desde tu eco. Porque el mundo no necesita más voces que griten fuerte. Necesita voces que vibren auténticas. Voces que recuerden a otros que también tienen un eco esperando ser escuchado. Después de escuchar este cuento, quédate con esta idea. El liderazgo no comienza con un cargo, ni con una habilidad técnica. Comienza con un gesto profundamente humano. Escucharte. Escucharte cuando dudas. Escucharte cuando tienes miedo. Escucharte cuando algo en ti te dice que debes hablar, proponer o actuar de manera distinta. El liderazgo real no empuja, inspira. No obliga, influye. No arrastra, acompaña. Y la influencia más poderosa no viene del ruido de fuera, sino del eco que nace cuando tú haces lo que sabes que debes hacer. Aunque tiemble la voz, aunque no estés seguro, aunque nadie más lo esté haciendo. Eso es liderar. Hoy
vamos a adentrarnos en una forma de liderazgo que marcó una época. Un liderazgo férreo, pero profundamente humano. Un liderazgo que no buscaba únicamente ganar partidos, sino formar personas. Bienvenidos a Vidas que Inspiran. En el entrenamiento de hoy, liderar como Alex Ferguson, el hombre que convirtió al Manchester United en una fábrica de carácter, resiliencia y mentalidad ganadora. Cuando pensamos en liderazgo deportivo, solemos imaginar talento, estrategia, decisiones brillantes, pero con Ferguson ocurre algo distinto. Su liderazgo no se basa solo en lo que él hacía, sino en lo que sacaba de los demás. Porque él entendió muy pronto que un equipo no es un lugar donde se juntan jugadores, sino un espacio donde se construyen liderazgos. Y su legado no solo son títulos. Su verdadero legado son nombres como Beckham, Scholes, Giggs, Cristiano, todos ellos formados bajo un líder que sabía cuándo exigir, cuándo proteger y cuándo apartarse para dejarles crecer. Ferguson decía: la disciplina no es dureza, la disciplina es claridad. Su liderazgo empezaba por algo simple. Todos saben lo que se espera de ellos. Todos saben cuál es el camino, y todos entienden para qué están aquí. No se trataba de castigos, sino de orden. De poner límites que protegen, no que aprietan. De hacer entender que la disciplina no es una jaula, sino una brújula. La clave para el entrenamiento es que la disciplina no es gritar más, es explicar mejor. Ferguson confiaba en el desarrollo a largo plazo, tenía paciencia, a veces más de la que el entorno entendía. Vio en jugadores jóvenes lo que ellos aún no sabían que podían ser, y los acompañó, pero no los sobreprotegió. Su liderazgo decía: te voy a exigir porque sé lo que puedes llegar a ser. Liderar no es adivinar el talento, es cultivarlo. Ferguson fue probablemente uno de los entrenadores que más decisiones duras tuvo que tomar, y siempre lo hizo desde dos pilares: coherencia y valentía. No evitaba el conflicto, no posponía lo inevitable, y nunca tomó una decisión pensando en él, sino en el equipo, en la entidad. Tomaba decisiones con firmeza, pero explicando el porqué, y esa combinación generaba respeto incluso entre quienes no compartían su opinión. El respeto no nace de agradar, nace de actuar con coherencia. 27 años en un mismo club, pero con 27 formas distintas de liderar. En el Manchester United, desde 1986 hasta su retiro en 2013, a lo largo de ese periodo se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos de la historia, ganando 38 títulos, incluyendo 13 Premier League y 2 Ligas de Campeones. Porque Ferguson entendió algo esencial. No puedes liderar hoy como liderabas ayer. Las generaciones cambian, los códigos se transforman, la manera de conectar evoluciona y un líder verdadero se adapta sin perder su esencia. Si tu liderazgo no evoluciona, deja de ser liderazgo. Todos conocen la exigencia de Ferguson, pero no todos conocen su humanidad. Sus famosas broncas intensas convivían con llamadas a casa, gestos pequeños, conversaciones personales, protección mediática y confianza absoluta. Ferguson sabía algo que diferenciaba a los buenos líderes de los grandes líderes.
La exigencia es efectiva cuando la relación es fuerte. No puedes pedir más si primero no das más. Hoy, en Vidas que Inspiran, hemos aprendido que liderar no es tener autoridad, es tener responsabilidad, que no se trata de controlar, sino de guiar, que no se trata de exigir más, sino de exigir mejor, y que el liderazgo, como demostraba Alex Ferguson, no nace del poder, nace del propósito. Si quieres liderar como él, empieza por lo esencial. Conoce a tu gente, cuida a tu gente y haz que crezcan. Porque el legado de un líder no está en lo que consigue, sino en lo que deja construido detrás. Bienvenidos a una nueva entrega de Lecciones de Película, la sección donde el cine se convierte en entrenamiento, reflexión y aprendizaje para el deporte y para la vida. Hoy nos sumergimos en Garra, película del año 2022, protagonizada por Juancho Hernán Gómez, jugador internacional español de baloncesto, y Adam Sandler. Una historia de esfuerzo, talento y oportunidad, pero también, sobre todo, una historia de liderazgo. Un liderazgo que no aparece en los titulares, que no se aplaude en un pabellón, ni se mide en estadísticas, sino que se construye desde la mirada, desde la confianza y desde la capacidad de ver en otro lo que todavía no sabe que tiene. En esta película vemos como un ojeador cansado y un jugador desconocido se encuentran en el punto justo, donde dos vidas pueden cambiarse mutuamente. Porque el liderazgo, en esencia, es eso, activar lo mejor del otro, sin dejar de exigir lo mejor de uno mismo. En los próximos minutos vamos a revisar y a descubrir qué valores nos enseña y transmite Garra, cómo se traducen al día a día de entrenadores, deportistas, padres, educadores, y cómo podemos aplicar ese liderazgo humilde, constante y transformador en nuestro propio camino o acompañando a jóvenes deportistas. Prepárate, porque hoy entrenamos más que el físico. Hoy entrenamos la mentalidad, el carácter y el liderazgo que llevas dentro. Mañana vuelvo a casa. ¿Eso es lo que quieres? ¿Has venido hasta aquí, tienes un mal día y ya te quieres rajar? No, pero soy malísimo. ¿Amas este deporte? Pero con todo tu corazón. Porque si no, ni nos molestamos. No abramos esa puerta porque nos la cerrarán en las narices. Yo amo este deporte y vivo para este deporte. Y hay 1000 tíos en la calle esperando que están obsesionados con este deporte. La obsesión siempre gana al talento. Tú tienes todo el talento del mundo, pero ¿estás obsesionado? ¿Es esto en lo único que piensas? La verdad es que juegas contra ti mismo. Cuando sales a la cancha, en lo único que tienes que pensar es en que eres mejor. Me da igual que juegue LeBron. Así que te lo vuelvo a preguntar. ¿Amas este deporte? Sí. ¿Hay un gatito recién nacido ronroneando? No te he oído. ¿Quieres jugar en la NBA? ¡Sí! Pues vamos a ser capaces. Nunca te rindas. Stanley Sugerman es un ojeador de la NBA que vive pegado a los aeropuertos buscando nuevos talentos. Su carrera y su vida familiar se resienten hasta que descubre en España a Bo Cruz, un joven con un talento extraordinario y una vida complicada. A partir de ahí, Stanley apuesta por él
cuando nadie más lo hace, arriesgando su propio futuro. Y juntos emprenden una lucha contracorriente para hacer realidad un sueño que parecía imposible. Emprenden un camino donde se demuestran mutuamente que la confianza, el trabajo y el apoyo adecuado pueden transformar lo imposible en posible. Bo y Stanley están en el punto más bajo de sus vidas, uno sin oportunidades, otro sin credibilidad. Aún así, siguen. Porque perseverar no es insistir sin sentido, es creer que aún puedes crecer. Stanley ve en Bob lo que todavía no puede ver en sí mismo. Es ese poder del mentor, prestar fe, cuando la del deportista no alcanza. No importa cuánto talento tengas, si no estás dispuesto a aprender, mejorar y aceptar límites, el potencial no basta. Y es que Bob no pierde por falta de capacidad, sino cuando su emocionalidad le domina. El gran entrenamiento de la película es interno, gestionar el carácter, el foco, la presión. Hay un mensaje que es claro. La vida cambia con una oportunidad, pero solo si estás listo y dispuesto para aprovecharla. Quisiera destacar unos momentos clave en esta película. En primer lugar, ese encuentro con Bob en una cancha callejera en España, donde no brilla por una técnica perfecta, sino por actitud, energía y fuego interior. Las pruebas y entrenamientos clandestinos que llevan a cabo Bo y Stanley, el vídeo viral que cambia su destino, y la oportunidad final frente a los grandes, donde Bo compite ya no contra otros, sino contra el miedo, la historia personal, la voz interna. Es ese momento de madurez, donde el talento se alinea con el carácter. Esta película muestra cómo el talento necesita ser acompañado de trabajo y apoyo. También es un ejemplo de segundas oportunidades, tanto para el jugador como para el mentor. Esta película es un ejemplo perfecto para cualquier persona vinculada al deporte formativo. Entrenadores, a los que recuerda que un jugador no necesita solo técnica y táctica, sino guía, mirada y confianza externa. A los padres, que se les demuestra que el apoyo puede cambiar destinos, pero también que las presiones familiares pueden destruir oportunidades. A los jugadores, que les enseña que el talento abre puertas, pero la mentalidad y el carácter son los que permiten cruzarlas. Y por supuesto, a los profesionales, donde todos tenemos un Bo Cruz interno y un Stanley que nos impulsa o que podemos ser para otros. Esta película es un máster práctico en acompañar personas. Y para cerrar esta sección, me gustaría lanzaros una serie de preguntas que os invito a que penséis en ellas mientras escucháis este entrenamiento. ¿Quién ha sido tu Stanley en la vida? ¿Quién ha creído en ti cuando los demás no veían nada? ¿En quién crees tú cuando nadie más lo hace? ¿Qué haces cuando todas las puertas se cierran? ¿Estás dispuesto a pagar el precio del esfuerzo diario? La grandeza no nace sola. Se entrena, se cuida y se acompaña. Y así cerramos esta sección de lecciones de película con garra, que nos recuerda que la vida cambia cuando alguien cree en ti y cuando tú decides creer en ti mismo. Una historia que nos recuerda que un líder no es quien va delante, sino quien eleva a los demás, quien cree, acompaña, sostiene, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Stanley apostó por Bo cuando nadie más se atrevía, y Bo respondió con trabajo, humildad y crecimiento. Entre los dos demuestran que el verdadero liderazgo no necesita ruido, necesita convicción, presencia y propósito. Ahora te toca a ti. Recuerda que la oportunidad llega cuando tú ya estás preparado para recibirla. Pregúntate, ¿a quién puedes liderar desde el ejemplo? ¿Quién necesita que tú seas ese apoyo, esa mirada, esa oportunidad? Y también,
¿A quién permites que te lidere, que te entrene, que te empuje a la mejor versión de ti? Si esta historia te ha inspirado, llévate este mensaje a tu día a día. La garra te impulsa, el talento te abre puertas, pero es el liderazgo, el tuyo y el de quienes te rodean, lo que te lleva a la cima. Hoy hemos explorado un liderazgo profundo, humano, consciente, un liderazgo que sirve, que inspira y que transforma. Ser líder no es una meta, es un camino que entrenadores, padres y deportistas recorremos juntos. El entrenador enseña con su ejemplo, el padre acompaña con su presencia, el deportista crece desde su actitud. 3 liderazgos diferentes, pero unidos por un mismo propósito: formar personas capaces de inspirar a los demás. Porque el liderazgo no se impone, se construye. No se exige, se contagia. No se enseña, se muestra. Es que liderar no es un premio, es una responsabilidad. Liderar es educar, inspirar, acompañar. Y sobre todo, liderar es dar más, no ser más. Recuerda, un buen líder no busca seguidores. Un buen líder crea más líderes. Porque el verdadero liderazgo no se impone, se contagia. Entrenadores, padres, deportistas, todos tenemos un papel. Todos influimos, todos dejamos huella. Que nuestra huella sea de luz, no de ruido, de inspiración, no de imposición, de ejemplo, no de discurso. Porque el liderazgo, el verdadero, no se enseña con palabras, se enseña con la vida. Si te ha gustado este entrenamiento, comparte, comenta y únete a nuestra comunidad Escuela Deportiva de Valores en las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, y síguela y suscríbete en las plataformas Spotify, YouTube, iVoox. Hasta el próximo entrenamiento. Y recuerda, el liderazgo no es un título, es la responsabilidad de hacer mejores a quienes confían en ti. Nos encontramos en el próximo entrenamiento del podcast Escuela Deportiva de Valores. Cada entrenamiento, cada desafío y cada tropiezo es una oportunidad para crecer. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo. Deja tu comentario y únete a esta comunidad donde el deporte se vive con pasión y propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escuela Deportiva de Valores. Sigue avanzando dentro y fuera del campo.